Si pudiéramos viajar al pasado y observar distintas regiones de México a mediados del siglo XVII, nos sorprendería encontrar muchas personas de origen africano, conviviendo con indígenas, españoles y mestizos. ¿Cuándo y por qué estas personas llegaron a México? ¿Cómo vivieron y cuáles han sido sus contribuciones en la formación de la sociedad mexicana? ¿Por qué se ha hablado poco de ellas y de su importancia? Pregunta la historiadora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Los primeros africanos y afrodescendientes arribaron a México desde 1519 con las tropas de conquista. Hernán Cortés tuvo entre las suyas a Juan Garrido, esclavo que participó en las guerras del centro de México, Guerrero y Baja California, por lo que obtuvo la libertad y posiblemente es el que aparece en una de las imágenes más conocidas sobre el encuentro entre Cortés y Moctezuma. La caída demográfica de la población indígena que se dio a partir de la conquista, quizá la más devastadora en la historia de la humanidad, resultado de las guerras, los malos tratos y las epidemias, supuestamente justificó la demanda de personas esclavizadas para la Nueva España. En los primeros años de la colonización, se esclavizaron indígenas, africanos y afrodescendientes. Algunos venían de África y otros habían nacido en España, Portugal o el Caribe. Wolops, mandingos, congos y otras personas de las culturas bantúes arribaron a México a lo largo del periodo virreinal, de muy distintas regiones de África. Fueron los que más padecieron en la Nueva España, ya que en 1542 se había prohibido la esclavitud de los indígenas. Los llamaban negros, mulatos, pardos, zambos o coyotes, entre otros apelativos que los hacían parecer iguales por su color de piel. Pero eran mujeres, hombres, niñas y niños que hablaban distintos idiomas, creían en diversos dioses y tenían formas de pensar propias. Alrededor de 250,000 de ellos, hombres, niñas y niños, fueron secuestrados en aquel continente y trasladados por la fuerza a la Nueva España en el siglo XVI. En cada barco viajaban de 200 a 300 en condiciones inhumanas, con grilletes, sin espacios ni ventilación, y con escasos alimentos. Después de 2 o 3 meses de navegación, llegaban a los puertos de Veracruz, Acapulco, Campeche y algunos otros de ambos litorales del territorio novohispano. Casi todos los hoy estados de la actual República Mexicana recibieron esclavos africanos y afrodescendientes a lo largo del periodo colonial, para trabajar de sol a sol en la minería, la agricultura, las haciendas cañeras, fábricas de telas y otras muchas tareas en los hogares. Recibían golpes o latigazos, severos castigos, se abusaba de las mujeres. El comercio de personas se había convertido en un negocio rentable. Además, había una compraventa interna de esclavos criollos que nacían en la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII. El precio variaba y estuvo sujeto al periodo, la demanda y la región. Muchas esclavas, nodrizas o cocineras alcanzaron un precio muy alto en esa época, de casi 400 pesos, mientras que los esclavos en las haciendas azucareras de Veracruz tenían un valor de solo 100 pesos. A partir del siglo XVIII, la compraventa de esclavizados comenzó a disminuir. Las poblaciones indígenas y las que surgieron del intercambio y convivencia entre grupos crecieron, y la esclavitud se convirtió en una forma poco rentable de explotación. Las poblaciones de origen africano, junto con las indígenas y mestizas libres, vivieron situaciones de pobreza y marginación.
Muchas personas esclavas en la Nueva España lograron obtener su libertad en distintas formas. Por ejemplo, cuando los dueños les otorgaban la libertad en vida o a través de sus testamentos. O cuando lograban ahorrar y pagar el precio de su libertad si sus amos lo consentían. Algunos escapaban a regiones lejanas o se escondían. Y hubo otros que podían ser libres si nacían de matrimonios mixtos, que nunca se prohibieron, entre españolas y afrodescendientes, africanos e indígenas, ya fueran esclavizados o libres. Así, desde mediados del siglo XVI, las poblaciones libres mulatas, morenas, zambas o de color quebrado fueron aumentando. Los africanos y sus descendientes ocuparon el tercer lugar en la población del México virreinal, tras los indígenas que siempre fueron la gran mayoría, y los grupos mixtos o mestizos, que crecieron desde la segunda mitad del siglo XVIII. Las poblaciones españolas ocuparon el sitio de los menos numerosos. Las personas esclavas en la Nueva España, aunque sometidas, tenían algunos derechos y posibilidad de denunciar maltratos ante las autoridades. Podían quejarse por ser azotados exageradamente o por no permitirles tener vida marital. Otros encontraron distintas formas de mostrar su descontento, desde prácticas cotidianas de protesta hasta rebeliones importantes. Muchas más huyeron de ciudades, haciendas y obrajes. Las llamaron cimarronas, aludiendo a los animales salvajes de los montes, y fundaron comunidades apartadas y escondidas en montañas y bosques. Un grupo de cimarrones es muy reconocido porque en él surgió una de las más importantes rebeliones. La encabezó Yanga, quien desde 1590 se convirtió en una gran amenaza para los hacendados cañeros de Córdoba, Veracruz. Con ellos sostuvo muchas batallas. Las autoridades virreinales no lograron someterlos, así que en 1631 decidieron pactar con ellos y finalmente reconocerlos como pueblo libre, con el nombre de San Lorenzo de los Negros, hoy llamado Yanga en honor a su libertador. Africanos y afrodescendientes, esclavos y libres, desempeñaron múltiples actividades durante el periodo virreinal en México. Muchos se ocuparon de la construcción del fuerte de San Juan de Ulúa, otros del trabajo en las haciendas mineras de Guanajuato, Zacatecas o Taxco. Los maestros de hacer azúcar, en los trapiches o ingenios fueron muy cotizados y llegaron a valer a mediados del siglo XVII hasta 600 pesos de oro común. Muchas haciendas o ranchos se dedicaron a criar y comerciar caballos, mulas, toros o vacas, y contrataron a los africanos que arribaron en los primeros tiempos como capataces, arrieros y vaqueros. José María Morelos y Vicente Guerrero, ambos afrodescendientes, fueron arrieros por lo que conocían muy bien los caminos de la Nueva España. Gracias a eso, durante el movimiento insurgente, encontraron las mejores estrategias para vencer a los ejércitos de la corona española. De origen africano, también fueron distintos herreros, talabarteros, zapateros, sastres o pintores. Entre estos destacó el mulato Juan Correa, muy famoso y valorado hacia fines del siglo XVII, quien pintó, junto con Cristóbal de Villalpando, otro artista barroco de su tiempo, la sacristía de la Catedral de la Ciudad de México. Las mujeres de origen africano fueron codiciadas como nodrizas y en muchas ocasiones crearon vínculos afectivos con las dueñas. Algunos niños, ya adultos, valoraban su trabajo y cariño y les daban la libertad, a veces la de sus hijos y ciertos bienes. La inicial división entre indios, españoles y personas africanas no prosperó, y pronto se establecieron matrimonios y uniones entre distintos grupos, que derivó en una sociedad compleja y diversa para finales del siglo XVIII. Varios africanos aprendieron español y también náhuatl u otra lengua indígena,
y contribuyeron musicalmente a las expresiones culturales novohispanas con canciones de cuna, villancicos de la época, fandangos, saraos y danzas. Aquí bajaron los negros con los barcos. El mariachi, el son jarocho y el son de artesa tienen ritmos y sonidos de aquel continente, y lugares como Mandinga o palabras como chamba podrían provenir de sus lenguas. Lo traían encadenado. Sin embargo, desde finales del siglo XVIII, la sociedad mexicana se pensó como la unión entre indígenas y europeos, básicamente mestiza, y se dejaron de lado las aportaciones de origen africano y su importancia en la formación del nuevo Estado-nación. Volver la mirada al mundo virreinal nos permite reconocer esas contribuciones de mujeres y hombres wolofs, mandingos, guineanos o bantúes que hoy en día siguen vigentes en los pueblos de México. En el siglo XVIII empiezan a estar presentes las ideas sobre la raza, esta idea falsa de que los seres humanos nos dividimos en distintas razas, pero además que unas son superiores y otras son inferiores, y entre ellas, por supuesto, la africana era inferior. Entonces ahí el color de la piel y los rasgos físicos y la cultura empiezan a ser determinantes. Entonces, digamos que desde finales del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, a partir de la independencia, empieza un olvido, una negación, un menosprecio a la importancia de los africanos en México. Tiene que ver con el racismo que se desarrolla, pero también tiene que ver con esta idea de unir a los pueblos de México en una sola constitución, en una sola conformación, formada solo por europeos y por indígenas, además como si estos fueran un solo grupo, ¿no? Cuando los indígenas pues eran muchos grupos, y también los españoles. El 16 de septiembre de 1810 se inició una revolución social cuyo propósito era acabar con los 300 años de dominación española y su régimen de privilegios. Esa revolución se propuso la fundación de una nueva nación y de un Estado soberano basados en la igualdad y justicia sociales. Comprender la naturaleza de la independencia nos permite entender gran parte de los hechos que se desarrollaron durante el siglo XIX y que tocan aún nuestras vidas. Nos plantea Cristina Gómez Álvarez. La independencia fue resultado de un largo proceso que se gestó en las últimas décadas del siglo XVIII y que trajo grandes transformaciones para la historia de la humanidad, como la Revolución Industrial, originada en Inglaterra por 1760, la Revolución de Independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica y la Revolución Francesa de 1789 y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba que todos los hombres nacen iguales y libres. Estas ideas se difundieron ampliamente e influyeron en el ambiente revolucionario de la época,
en nuestro territorio y en el resto de las entonces colonias españolas en América. Ante este desafío, se establecieron en Nueva España las reformas borbónicas, que crearon nuevos impuestos, establecieron monopolios reales y desarrollaron la minería. Esto generó grandes ingresos económicos para la corona española. Los impuestos provocaron un gran descontento en las colonias. Los esclavos, indios y las llamadas castas eran los grupos sociales más desprotegidos, explotados y discriminados de la sociedad colonial, y predominantes en el conjunto de la población novohispana, 82% del total. Mientras tanto, en Europa los franceses ocuparon el territorio español. Fernando VII, quien había asumido la corona española después de despojar del trono a su padre Carlos IV, tuvo que llegar a un acuerdo con ellos junto con su padre, y ambos le entregaron la corona a Napoleón, que nombró a su hermano José Bonaparte rey de España. ¿Cuál sería el futuro del virreinato?, se preguntaban en Nueva España. El único punto de acuerdo entre los novohispanos era no aceptar la dominación francesa y jurar fidelidad y lealtad al rey Fernando VII, prisionero de Bonaparte. Pero, ¿en quién debería recaer entonces la autoridad que dejó vacante el rey español? El Ayuntamiento de la Ciudad de México, voz de los ricos novohispanos, intentó con las simpatías del virrey Iturrigaray formar un gobierno propio en el que recaería el poder mientras Fernando VII siguiera preso. Pero los miembros de la audiencia, administradora de la justicia, de mayoría peninsular, se opusieron. Dieron un golpe de estado, enviaron de regreso a España al virrey y nombraron a uno nuevo. Sin posibilidad de tener un gobierno autónomo, solo quedó el camino de la insurrección para alcanzar la independencia. Y fue el que se tomó en el pueblo de Dolores el 16 de septiembre de 1810. El cura Miguel Hidalgo, quien convocó al pueblo a rebelarse contra los españoles y a luchar por la independencia. En pocos días, cerca de 100,000 personas conformaron las huestes de la insurgencia, con Hidalgo como capitán general, y con gran rapidez vencieron a los realistas en distintas regiones del virreinato. El obispo de Valladolid y otros excomulgaron a Hidalgo y a sus compañeros, y a los feligreses que se les unieran, los ayudaran o leyeran sus proclamas. En octubre, un bando de Hidalgo, firmado por Ignacio Rayón, decretó la abolición de la esclavitud, del sistema de castas y del tributo que pagaban los indios. La revolución insurgente adquirió plenamente su rostro social. Trataba de beneficiar a los desposeídos. La causa insurgente se extendió hasta Guadalajara, pero el enemigo los derrotó en Puente de Calderón, y yendo al norte, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron apresados, sometidos a un proceso militar, sentenciados a muerte y fusilados. Sin embargo, la lucha por la independencia no decayó. Muy al contrario, cobró fuerza. Los líderes rebeldes se reunieron en la Junta de Zitácuaro y fundaron el primer gobierno insurgente. Y bajo la dirección del caudillo José María Morelos, elaboraron el plan para conducir la revolución. Las exitosas campañas militares de Morelos dieron gran auge a la revolución, que controló un amplio territorio. En septiembre de 1813, se inauguró el Congreso Nacional en Chilpancingo. Allí se presentó Sentimientos de la Nación, el fundamental documento redactado por Morelos, que reunía los postulados que sostenían la lucha desde 1810. Pero el Sentimiento 5 era nuevo. Planteaba la división de los tres poderes, dejando fuera a Fernando VII. Así daba el paso definitivo hacia la República. El Sentimiento 12, por su parte, asentaba la orientación social de la causa, pues ordenaba, entre otros puntos, moderar la opulencia y la indigencia, y aumentar el jornal del pobre. Con base en los sentimientos de la nación, el Congreso aprobó redactar una constitución,
que se promulgaría en octubre de 1814. En España, Fernando VII fue liberado por Napoleón y reestableció la monarquía absoluta. En Nueva España, la tropa insurgente, dirigida por Morelos, ahora sufría derrotas en cada enfrentamiento, y los realistas recuperaban territorio. No obstante, el Congreso promulgó el documento más sólido de los insurgentes, la Constitución de Apatzingán, donde se plantea la República como modelo de organización del nuevo Estado independiente, dejando atrás al gobierno monárquico. La Constitución de Apatzingán otorgaba ciudadanía a todos los habitantes de América y suprimía el sistema de discriminación si la ascendencia no era española. Sin embargo, los diputados del Congreso fueron acosados y perseguidos por los realistas y tuvieron que abandonar Apatzingán, escoltados por Morelos y su tropa. En el trayecto a Puebla, Morelos fue hecho prisionero y luego procesado y sentenciado en la Ciudad de México, y fusilado en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Para 1818, varias de las comandancias insurgentes habían capitulado, pero muchos insurgentes siguieron en pie de lucha al mando de Vicente Guerrero, para entonces ya jefe de la causa. Él mantuvo encendida la flama independentista en las montañas del sur del virreinato por 5 años. Fernando VII reestableció la monarquía constitucional y la Constitución de Cádiz en 1820 en todo su imperio, presionado por una asonada militar. Esto redujo el poder y la autonomía de la élite colonial en la Nueva España, y algunos de sus miembros se reunieron en la Ciudad de México en secreto y concluyeron que la única salida era la independencia en sus propios términos. Así que establecieron un plan político. Instigado por ellos, el virrey Juan Ruiz de Apodaca nombró a Agustín de Iturbide jefe de la Comandancia del Sur y del Camino de Acapulco, zona en la que operaba Vicente Guerrero, a quien Iturbide debía derrotar. Vicente Guerrero le pide que se declare por la independencia, única posibilidad para combinar los planes de ambos, y en dado caso, él se sumaría a Iturbide. Iturbide lo invita a participar en el movimiento que estaba planeando con otras fuerzas políticas de la élite virreinal, y promulga en Iguala el plan independentista el 24 de febrero de 1821, en el que llama a los americanos a luchar por 3 garantías: independencia, unión entre europeos y americanos, indios e indígenas, y religión católica sin tolerancia de ninguna otra. También establecía que se adoptaría la monarquía constitucional y que el poder ejecutivo recaería en Fernando VII, que se crearía el nuevo ejército de las 3 garantías para llevar el movimiento a la victoria, y que su jefe sería Iturbide. Además, garantizaba que el clero, secular y regular, conservaría sus fueros y propiedades. Las grandes capitales novohispanas cayeron en poder de los independentistas en 6 meses. Juan O'Donoghue, recién nombrado jefe político superior de la Nueva España, cargo que venía a sustituir el de virrey, se encontró con Iturbide. Con él firmó los tratados de Córdoba, en los que reconoció la independencia de México y luego ordenó capitular a la tropa peninsular de la metrópoli. El ejército de las 3 garantías entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Al día siguiente, se instalaron la Junta Provisional Gubernativa y la Regencia, en las que estaba representada la élite novohispana. Sus integrantes también firmaron el Acta de Independencia de México. Los insurgentes fueron excluidos del nuevo gobierno. Concluía así la larga dominación española y se iniciaba la vida independiente y soberana de México. El gobierno español rechazó la independencia mexicana y se negó a que cualquier miembro de la familia real ocupara el trono de la nueva monarquía. Y el Congreso mexicano, recién elegido, nombró a Agustín de Iturbide emperador. El imperio de Iturbide duró solo 18 meses. Fue derrotado en 1823 por un pronunciamiento militar. Entonces, se estableció como forma de organización del nuevo Estado la República,
lo que se estipuló en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. Esto, junto con el decreto de expulsar a los españoles en 1827, ante la amenaza de una reconquista, rompía con los acuerdos del Plan de Iguala, lo que hizo patente que la alianza que consumó la independencia era inoperante. Hoy en día es importantísimo subrayar que nuestra independencia fue producto de una revolución social, con una base popular amplísima, que inició, como todo mundo sabe, en 1810. ¿Por qué fue una revolución social? Porque a la par que deseaba romper con los 300 años de dominación española en la antigua Nueva España, deseaba construir una sociedad y un Estado diferentes, en donde hubiera justamente justicia e igualdad sociales.